noches, Jessica, ¿cómo estás? Les mando un grato saludo a todos los miembros de Exégesis Legal, agradeciendo por esta invitación. Bueno, ya es la segunda vez que tengo el gusto de participar en un evento académico y felicitarlos porque a pesar de las circunstancias que vivimos, están extendiendo su actividad académica a bueno, a este ámbito nuevo, a esta nueva normalidad a través de estos medios tecnológicos, ¿no? Dicho esto, me han invitado para que hable sobre el delito de acaparamiento. He preparado una exposición. Bueno, primero eh, quiero presentar un poco qué entendemos por acaparamiento. Sin duda, vamos a hablar hoy de lo que establece el tipo penal reconocido o tipificado y sancionado a través de la Ley 31.040, que incorpora el tipo penal de acaparamiento luego de casi 20 años después de haber sido derogado. En términos simples, ¿qué entendemos con acaparamiento? Bueno, se trata de un acto de sustracción de los bienes del mercado, sacarlos de la esfera de dominio del mercado regular, provocando escasez o provocando desabastecimiento. Pero esto no es una conducta aislada, sino que tiene que tener una finalidad específica, que es generar el alza de los precios. En este momento no me voy a detener a hablar de a qué nos referimos con precio, porque si son precios habituales, oficiales, porque como todos sabemos, en nuestra actual y reconocido régimen de economía social de mercado que reconoce la Constitución Política del Perú, a partir de su artículo 58, está prohibido, evidentemente, el control de precios como regla. Primero, entonces, quiero hacer referencia a algunos ejemplos que se han suscitado de manera específica a raíz de esta pandemia que todos conocemos del COVID-19. No es un hecho o una práctica que se desarrolle o se desenvuelva en condiciones comunes del mercado, sino que se desarrolla precisamente en situaciones donde hay una distorsión del mercado. Hay una relativización de la oferta y la demanda, y esto genera en ciertas situaciones que los productores, los comercializadores e incluso los consumidores se desenvuelvan de tal manera distinta a las condiciones normales. Entonces creo que hemos escuchado todos hablar de este típico caso de un estadounidense que antes de que se declarara la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ya avisoraba un poco lo que iba a ser este contexto, y antes de eso, digamos, a inicios de este año, se trasladó a diversos estados de los Estados Unidos, acaparó 17.700 botellas de gel desinfectante en distintas jurisdicciones, y como él era un comercializador habitual en medios virtuales como Amazon, bueno, pues publicó esto y evidentemente a través de un precio mucho más alto que el que se regulaba o el que se había establecido el mercado, ¿no? En condiciones normales. Estos hechos se dieron a conocer porque les hicieron una entrevista a través de medios internacionales, y ante ello las autoridades estadounidenses atendieron a este caso y abrieron una investigación penal por el delito de especulación. Podría ser lo que ahora en el Perú es el delito de especulación, al haber establecido precios más altos de los que normalmente el mercado tenía mapeados, ¿no? No se le sancionó penalmente por este delito por una sencilla razón. Hubo una especie de negociación contra este investigado. Él reconoció que no tenía como finalidad desabastecer a la población en este contexto de emergencia. Tampoco tenía un afán de lucro, sino que simplemente aprovechó una oportunidad para generar un nuevo negocio. Entonces, a través de esta negociación se le propuso que o devolviera los bienes de alguna manera a los proveedores o los donara a alguna institución benéfica o a la población. Esta persona optó por donar los bienes y al final, a través de esa negociación, se le exonera de la sanción penal y por tanto el caso queda ahí. Bueno, en el Perú han habido muchos
casos similares, todos conocemos el acaparamiento por parte de los consumidores comunes de bienes de primera necesidad, que se llevó a cabo aquí en el Perú en los meses de marzo o de abril, pero que al final fue un hecho eventual porque el mismo mercado se estableció y se encargó de regular la oferta, ¿no? Lo que en un primer momento escaseó, como el papel higiénico, el jabón líquido y todos estos elementos, el alcohol en gel. Al final, el propio mercado elevó la oferta e hizo que estas conductas se regularan y además que los precios que en un momento estaban especulados se vuelvan a condiciones normales, y es así que en este momento podemos opinar que no tenemos ningún problema. Bueno, pues diversas instituciones en el mes de marzo se pronunciaron, como la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Estableció que el acaparamiento y la especulación de medicamentos estaba costando la vida de muchos peruanos y por tanto sugirió que se hiciera alguna regulación. También instituciones de envergadura internacional, como les decía, la Organización Mundial de la Salud, advirtió esta interrupción del suministro mundial de equipos de protección personal. Más que nada se encuentran acotados a temas de medicina y de salud, y exhortó a los estados y a las instituciones, ¿no? Podemos ver, a la industria y a los gobiernos, que aumenten la producción en un 40% para satisfacer la creciente demanda mundial. Es decir, bueno, tampoco tiene competencias para solicitar que se tipifique un tipo penal, ni hay un tratado internacional que recoja esta intención, pero sí exhortó a la industria a que eleven la oferta, lo que les comentaba, ¿no? No se ha considerado por estas instituciones que lo ideal sea ni controlar los precios, ni prohibir el acaparamiento como un delito, sino que se establezcan ciertas medidas. Un poco lo que sucedió en el Perú fue eso. Creo que todos recordamos también que se han dictado una serie de normativas o medidas administrativas para regular un poco el abastecimiento de productos. Un hecho que evidencia el aumento de la oferta a través del Estado, con participación del Estado, es la norma técnica que se publicó a los inicios de la pandemia o de la cuarentena en el Perú sobre las especificaciones que debía tener, por ejemplo, ciertos bienes de protección como las famosas mascarillas. Otra de las medidas que puede tomar el Estado para frenar o para prevenir estas situaciones es el establecimiento de subsidios. Los bonos que todos conocemos y que de manera periódica se van renovando y van tratando de alcanzar a más población, es una muestra de cómo el Estado puede intervenir en la economía, pero sin necesidad de utilizar al derecho penal. Bueno, ahora les voy a comentar entonces por qué surge esta propuesta de tipificar el delito de acaparamiento si, como les decía, ya el mercado se ha regulado solo, bueno, con ayuda un poco del Estado, como en todos los países, evidentemente, y cuál es la necesidad, pues, de volver a introducir el delito de acaparamiento cuando, como les decía, en el año 2008 fue derogado. Antes de analizar cada elemento del tipo, que es muy importante para entender esta figura, esta intención del legislador, antes de detenerme en analizar cada uno, vamos a mencionar qué es lo que nos dice el tipo penal introducido en el capítulo de delitos contra el orden económico. Bueno, se incorpora a través de esta ley, lo vamos a poner aquí, se incorpora el artículo 233 del Código Penal a través de esta ley 31.040, publicada el 29 de agosto de 2020. Nos dice, el que provoca escasez o desabastecimiento de bienes y servicios esenciales para la vida y la salud de las personas. Desde un primer momento ya el legislador nos dice dos cosas. Primero, nos está hablando de un delito común, es decir, que cualquier persona lo podría cometer. Segundo, nos establece términos de difícil
interpretación para cualquier ciudadano, escasez o desabastecimiento, ¿no? Tengo que producir necesariamente ese resultado. Luego me dice que no respecto de cualquier bien, sino respecto de bienes y servicios esenciales para la vida y la salud de las personas. No me dice cuáles, pero me deja un criterio amplio de interpretación. Luego me señala las conductas, los verbos rectores, sustracción o acaparamiento, que son exactamente igual al tipo penal antes derogado y que se incorporó en el Código Penal de 1991, pero además me establece una intención adicional que vamos a tocar más adelante, que es que tenga la finalidad necesariamente de alterar los precios habituales, pero siempre en beneficio de esta persona y además en perjuicio del consumidor. La pena es de 4 a 6 años, todo pareciera indicar que sería efectiva entonces. Queremos hacer una breve comparación aquí con el tipo penal de acaparamiento vigente desde el año 1991. Me habla también que el que acapara o de cualquier manera sustrae del comercio, hasta el momento todo igual porque hablamos de los mismos verbos rectores, pero me habla no de bienes y servicios, sino solamente de bienes de consumo o producción. También son términos de amplio criterio interpretativo. Luego, establece también la finalidad de alterar los precios, al parecer todo igual, pero establece que es con la finalidad de alterar los precios, provocar la escasez u obtener un lucro indebido en perjuicio de la colectividad. Luego me establece también una suerte de agravante, efectivamente un agravante, cuando estos bienes se tratan de primera necesidad. No nos dice qué clase de bienes ni a qué norma nos debemos remitir para entender a qué se refiere con bienes de primera necesidad. Entonces, comparando ambos tipos penales, podría entenderse que hay una intención de mejorar estos vacíos de este primer tipo. Pero como veremos más adelante, mi opinión es de que en realidad no se mejora nada, por el contrario, se establece muchos elementos normativos del tipo que no nos permiten primero a las personas conocer cuál es la conducta que se pretende prevenir y además que genera una suerte de una serie de entorpecimientos para la investigación de este delito. ¿Por qué fue derogado el delito de acaparamiento reconocido, tipificado en el Código Penal de 1991? Por una simple y sencilla razón. Se otorgaron en el año 2008 facultades legislativas al Poder Ejecutivo con ocasión de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú. Entonces, si bien en la exposición de motivos se hace referencia a que en realidad el delito de acaparamiento, como no habían sanciones penales, había muy pocas investigaciones abiertas, entonces se debía pues derogar este tipo penal. Pero en realidad, lo que nosotros podemos deducir, y en general ha sido muy comentado, es que fue una solicitud impuesta por el gobierno de los Estados Unidos que debía asegurar pues que el mercado funcionara de manera libre, ¿no? Sin intervención del Estado, mucho menos ante la existencia de procesos penales. Bien, la ley 31.040, la ley que estamos comentando y incorpora nuevamente el delito de acaparamiento, tiene como antecedentes varios proyectos legislativos. Estamos presentando aquí cuál es la evolución de la iniciativa legislativa y podemos concluir que precisamente las iniciativas legislativas datan del año 2017 y del año 2020. Sabemos que del 2020, a partir de la pandemia del COVID-19, ¿y por qué del 2017? Porque precisamente a raíz del fenómeno del niño costero, que se desarrolló entre los años 2016 y 2017, se generó una suerte de problemas en el abastecimiento de bienes y eso generó que se presentaran una serie de proyectos legislativos. ¿Qué pasó en el año 2017? El presidente Pedro Pablo Kuczynski, o el Poder Ejecutivo, observó la autógrafa de la ley, puesto que consideró que había una vulneración del principio de legalidad. Esto es así que a pesar de la insistencia de las comisiones de protección al consumidor del Congreso de la República, esto fue archivado por el Pleno del Congreso.
Años después, en 2020, ¿qué sucedió? Pues bien, múltiples iniciativas legislativas, la mayoría de grupos parlamentarios. Por ahí un proyecto de ley se presentó por la Defensoría del Pueblo, pero aquí cabe resaltar que lo que se proponía era tipificar esto como una infracción administrativa. Nunca habló la Defensoría del Pueblo de la incorporación de un tipo penal, pero bueno, todos estos proyectos de ley fueron recogidos, fueron debatidos, y la autógrafa fue presentada al gobierno del presidente Vizcarra. El Poder Ejecutivo la recibe y hace un informe con el cual concordamos en la mayoría, que es que se infringe efectivamente el principio de legalidad y el principio de tipicidad, puesto que la ley o el tipo penal de acaparamiento introduce una serie de elementos normativos que son, primero, de imposible conocimiento para el común denominador, incluso para los especialistas en la materia, y además que no se cumplirían pues con los fines de prevención general del derecho penal, porque si los ciudadanos no podemos conocer qué situaciones se nos encuentran vetadas o se nos encuentran prohibidas, evidentemente la ley no va a tener ningún efecto y va a ser de una inaplicación total. Regresa esta observación a las comisiones del Congreso, insisten en el proyecto de ley y en sesión del Pleno es aprobada esta norma que ha sido publicada el 29 de agosto de 2020, este tipo penal, y que ahora se encuentra vigente. Hay que destacar que esta ley 31.040 añade además ciertos artículos al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Me gustaría detenerme en cada uno de ellos para comprender cuál ha sido realmente la intención de nuestro legislador. Añaden primero el artículo 3A y establecen la prohibición de acaparar o especular en situación de emergencia. Aquí un primer comentario. Vemos que el Código de Protección y Defensa del Consumidor nos habla de una situación de emergencia y hasta el tipo penal del año 1991 y el tipo penal del año 2020 jamás nos estableció situación específica alguna. Ni calamidad pública, ni desastre natural, ni situación de emergencia, ni otra situación similar. Pero cuando nos habla del Código de Protección del Consumidor, sí establece que está prohibido en situaciones de emergencia, en el tiempo y zona geográfica que así haya sido declarada por el Poder Ejecutivo. Es decir, que no habla de cualquier situación de emergencia, sino que es una situación de emergencia que está declarada por el gobierno, como el presente estado de emergencia que actualmente vivimos. ¿Eso qué quiere decir? Que según esta norma, en otra situación no existe el acaparamiento, pero ahí hay un problema, porque el Código Penal no me establece cualquier situación. Luego nos habla que están penalizados en el Código Penal, eso es correcto. Además, agregan el artículo 97 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, insisten también que esto es en una situación de emergencia. Rigen el tiempo y el espacio geográfico. Y aquí me detengo. Nos presentan un nuevo concepto de acaparamiento que en un primer momento podríamos decir, bueno, pues es el mismo que el del Código Penal. Pero no, porque lo primero que advertimos, una lectura un poco más minuciosa, es algo que nos habla de un sujeto activo totalmente distinto a lo que habíamos encontrado en el Código Penal. En el Código Penal nos hablan de que puede ser cualquier persona, ¿no? Con la técnica legislativa de el que provoca cualquier persona. Pero no, aquí nos hablan que puede ser 4 personas con características específicas: el productor, el fabricante, el proveedor o el comerciante. ¿Esto qué quiere decir? Todo, no puede ser todos. Por ejemplo, el consumidor, yo soy una consumidora que voy a un centro comercial o donde un fabricante, un proveedor, y acaparo, por ejemplo, el caso de este estadounidense, ¿no? Acaparo todos los alcohol en gel y luego los inserto al mercado, subiéndole los precios y vendiéndolos. En este caso, ¿yo sería pasible de una sanción penal? Si nos ceñimos a la norma del código, si nos seguimos a esta norma que nos habla del Código Penal en la parte final, no podría hacerlo, pero si nos ceñimos al Código Penal, sí podría hacerlo. Entonces, ahí hay un problema de interpretación.
porque no puede ser que esta norma administrativa no se condiga con lo que establece el delito de acaparamiento en el Código Penal. Bueno, luego nos habla del delito de especulación. Como les decía, en conclusión, hay ahí una incongruencia con el tipo penal, que es primero el sujeto activo y segundo, la situación de emergencia en la cual debe estar enmarcada, ¿no? Asimismo, establecen una disposición final y transitoria, que es la determinación de bienes y servicios esenciales. Esto es interesante porque nos dice que este listado de bienes y servicios esenciales será establecido por la autoridad administrativa correspondiente en un plazo de 2 días a partir de la declaratoria de emergencia. Esto quiere decir que también se circunscribe al estado de emergencia. Y la pregunta aquí es, ¿qué entendemos por autoridad administrativa competente? Si nos hablan de bienes y servicios esenciales para la vida y la salud, podríamos decir el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción. Si nos hablan de servicios, el Ministerio de Energía y Minas. No lo sabemos, no tenemos claro a qué norma nos vamos a remitir para interpretar el tipo penal. Bueno, un poco revisando los tipos penales, acá quiero hacer notar que el tipo penal de acaparamiento, si bien les decía que fue incorporado en 1991 en nuestro Código Penal, luego derogado y luego recientemente vuelto a incorporar, tiene antecedentes también en los años 70, donde se incorporó este tipo penal y parte del gobierno, por ejemplo, del presidente Alan García, donde también se aplicó en algún momento, ¿no? Entonces, esto que nos dice que estos tipos de delitos se deben aplicar en situaciones muy específicas, muy concretas, y cuando hay efectivamente una distorsión de mercado, cuando es, por ejemplo, un contexto de estado de emergencia. No hay consenso doctrinario en cuál es el bien jurídico protegido. Para algunos es el orden económico, que sería un concepto más amplio, en específico el correcto funcionamiento del mercado, pero el artículo 1, la incorporación del artículo 1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, sí nos presenta algunos atisbos, porque si nos dice que es un derecho, nos dice el derecho a la protección de sus intereses económicos, y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales o acaparamiento en situación de emergencia. Nos establece que este es un delito, es un derecho al consumidor. Entonces podemos concluir que el interés económico y el derecho de los consumidores y usuarios de los servicios es el bien jurídico protegido específico. Bueno, en las posiciones doctrinarias clásicas encontramos la posición del profesor Ramón Arias y la profesora García Cantizano, que nos hablan del orden económico, en específico el normal desenvolvimiento de la actividad industrial o comercial. El profesor Abanto Vázquez nos habla de la regulación de la economía, ¿no? Y él es claro en separar esta regulación con el interés de los consumidores y la libre competencia. El profesor Reina Alfaro también nos comenta que serían los intereses económicos de los consumidores, que es en buena cuenta lo que creemos que ha sido recogido por esta ley al establecer de manera específica el derecho de los consumidores y usuarios. El profesor Lamas Puccio nos habla de la protección del patrimonio de la persona de cada individuo, ¿no? Si bien no hay un consenso, creo que las posiciones tampoco se encuentran contrapuestas. Bien, entonces, analizando los verbos rectores, que como les decía, son los mismos los que se establecen en agosto de 2020 que los del Código Penal de 1991, tenemos dos: acaparar y sustraer. Y aquí nos encontramos con un problema porque no tenemos a ciencia cierta idea de a qué se ha querido referir nuestro legislador con acaparar, porque si bien nos presenta una definición también en la misma ley, como les decía, la definición dista mucho de lo que dice el tipo penal. Entonces, podríamos entender que es un acopio físico quizás, pero no encontramos certeza alguna, ¿no? Además, ¿cuál sería respecto a los bienes? Que es el tipo penal del 91 y el 2020. Respecto a los bienes, ¿cuál es el límite de la sustracción o el acaparamiento de los bienes?
se entiende que se desabastece cuando se han acaparado todos los bienes de un determinado lugar, casi la totalidad de bienes. ¿Qué pasa si al día siguiente igual los productores se vuelven a abastecer? Ya no habría acaparamiento, o sí, queda la duda, ¿no? Y algo muy curioso, ¿no? Me establecen que además del acaparamiento se realiza respecto a servicios. Y aquí me detengo porque ¿de qué manera puedo yo acaparar un servicio? No lo sé, no tenemos conocimiento de qué ha querido decir el legislador. De repente se quiere referir a una posición de dominio en el mercado de un determinado servicio público, por ejemplo, pero acaparar un servicio es un término que considero que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, luego sustraer, tampoco sabemos qué ha querido decir el legislador, de repente sería una suerte de ocultamiento. Pero yo me pregunto también si la finalidad es alterar los precios, si yo los oculto, ¿de qué manera podría alterarlos, no? Ahí hay otro problema. Lo que les comentaba también es la excesiva cantidad de elementos normativos del tipo. Aquí tenemos que precisar también que hay... Me pasé la diapositiva. La cantidad de elementos normativos del tipo, que es un concepto distinto a lo que establece la ley penal en blanco, aunque podríamos hablar que en este caso hay tanto una ley penal en blanco, porque pareciera que hay una suerte de remisión a una norma extrapenal, aunque no lo diga de manera clara, al establecer, por ejemplo, los bienes y servicios esenciales, podría haber, pero mi posición es que la ley penal en blanco tiene que tener tal claridad de que la remisión debe ser expresa, ¿no? Yo me remito a la norma administrativa en materia de salud, por ejemplo. Yo no puedo decir simplemente que se tratan de bienes esenciales que los va a determinar una autoridad oficial, por ejemplo. ¿Y cuáles son los elementos normativos? Son aquellos que necesitan una interpretación normativa extrapenal que no necesariamente está reconducida a una norma adicional. No necesariamente está establecida en una ley o en una resolución de rango inferior, sino que incluso la costumbre o incluso la ciencia puede dotar de contenido. También otro problema es que nos hablan de escasez o desabastecimiento, un poco lo adelanté, esta escasez o desabastecimiento provocada, ¿cuál es su alcance? Debe ser a nivel de mi distrito, a nivel de mi región, a nivel nacional. No se puede establecer tampoco cuál es el alcance y por tanto esto podría devenir en la inaplicabilidad de la norma. Respecto al objeto material del delito, también lo comentaba, ¿no? Nos habla de bienes y servicios esenciales para la vida y la salud de las personas. No me establece qué órgano administrativo es el que va, o de qué especialidad es el que va a determinarlo. Para una persona en tiempos de emergencia puede ser esencial ciertos bienes, como por ahora los bienes sanitarios, que en situaciones normales no son esenciales. Entonces ahí tenemos un problema. Dice ello, he estado revisando algunas normas de carácter ministerial. He encontrado, por ejemplo, que el Ministerio de Salud, pero mucho antes de la tipificación de este delito, estableció la resolución ministerial 315-2020. Establece una serie de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, dispositivos biomédicos, pero que siempre los acota a que son bienes de primera necesidad en situación de la emergencia del COVID-19. Entonces, ¿se puede aplicar? No se puede aplicar. Al parecer, si somos literales, no lo podríamos aplicar, ¿no? Luego, lo que también comentaba, los servicios esenciales. ¿Cuáles son los servicios esenciales? La presidencia del Consejo de Ministros ha establecido también una guía que podrían ser la adquisición, producción, abastecimiento de alimentos, pero ¿qué alimentos? ¿En qué circunstancias? ¿No? Tampoco nos establece. Incluso los medios de comunicación. Entonces, si los medios de comunicación pueden ser servicios esenciales, ¿de qué manera se puede acaparar un medio de comunicación? Ya estaremos en conductas distintas que podrían ser
una posición dominante en el mercado, ¿no? Que no estaría penalizado como acaparamiento. Bueno, el Ministerio de Agricultura tiene también normas similares relativas a la cosecha de productos, cuidado y mantenimiento de crianza de animales en general. Son términos muy amplios que tienen pues efectos administrativos, buscan satisfacer o garantizar la satisfacción de necesidades en este contexto, pero no se busca criminalizar, ¿no? Evidentemente. Bueno, tenemos también este delito, como sabemos, es un delito doloso, pero además nos establece una finalidad muy específica, que es alterar los precios habituales. Entonces, podemos decir que además de exigirse el dolo, el conocimiento y la voluntad del hecho, este es un delito de tendencia interna trascendente. Esto quiere decir que se exige, además del dolo, una intención o la búsqueda de un resultado adicional. En este caso, alterar los precios habituales. Entonces, también aquí hay una problemática porque vemos que el legislador quizá ha tenido la intención de que no parezca que está regulando, proponiendo que el Estado puede intervenir los precios, ¿no? Porque antes el tipo penal derogado establecía o hacía referencia a los precios de la lista oficial. Con lista oficial podíamos entender que el Estado va a controlar los precios. Entonces, quizá para no asustar a la población, utiliza el término precios habituales, pero este es un criterio, un término que tampoco es aplicable porque los precios habituales, ¿en qué estado? ¿En estado de emergencia? ¿En situaciones normales? No se ha establecido, no se precisa, ¿no? Entonces no se podría aplicar de manera precisa este elemento subjetivo, no se podría verificar ese elemento subjetivo. Bueno, aquí les presento una sentencia del Tribunal Constitucional que nos define un poco el alcance del principio de legalidad o de tipicidad y establece de manera específica que no solo se exige que la ley establezca los delitos, ¿no? No solamente es porque la población considera que hay conductas que generan un perjuicio a los consumidores, vamos a tipificar todo, no. Sino que el principio de legalidad exige también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es que se conoce como el mandato de determinación. Prohíbe la promulgación de leyes penales indeterminadas y constituye una exigencia expresa en nuestro texto constitucional, ¿no? Un tema muy interesante que también los doctores que han expuesto con anterioridad han tocado es que lamentablemente la justicia penal no cuenta con operadores de justicia que puedan opinar o que puedan establecer criterios técnicos específicos, porque claro, no se ha establecido esa competencia, en materia de derecho del consumidor y en materia de derecho a la competencia, ¿no? Entonces creo yo que lo que debió hacer el legislador, mi humilde opinión, es que pudo haber incorporado un requisito de procedibilidad. Y este requisito de procedibilidad lo ha hecho también en otros tipos de delitos. Por ejemplo, quiero notar que en el caso del delito contra la propiedad industrial, exige como elemento la presencia de un informe técnico a la oficina competente de Indecopi. En el caso de los delitos ambientales, de manera previa se requiere una opinión fundamentada por escrito de si se ha infringido o no la legislación ambiental, ¿no? En este caso sería la OEFA que tendría que opinar. En el caso del delito tributario, el Ministerio Público pide un previo informe motivado al órgano de administración tributaria, en este caso la SUNAT. En el caso de delitos aduaneros también nos solicita el Ministerio Público un informe. En otro tipo de casos como de propiedad intelectual, previamente, de delitos contra la propiedad intelectual, previamente se solicita al Ministerio Público emita una acusación u opinión, según sea el caso, la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, ¿no? Entonces,
En casos donde de manera específica haya la necesidad de contar con un sustento técnico especializado, es que se debe pedir un informe previo que le permita al operador de justicia poder aplicar la ley penal de una manera más adecuada. Bueno, en resumen, y como también nos comentaban los doctores, esta norma nos deja más preguntas que respuestas, ¿no? Nos deja más cuestionamientos y dudas que certezas. En suma, podemos resumir que podría haber una relativización o intervención en el principio de subsidiariedad y de mínima intervención del derecho penal. Falta de claridad porque no queda claro si este delito se va a aplicar en situaciones de emergencia o no. Es una suerte de ley penal en blanco, aunque de manera expresa no hay una remisión, con lo cual, si bien las leyes penales en blanco evidentemente no están prohibidas, sí está vetado el hecho de que no haya una remisión clara y no haya una certeza de cuál es la conducta prohibida, ¿no? Afectación de economía social del mercado, yo creo que en principio, si se estableciera, se tipificara un delito de acaparamiento con una técnica legislativa adecuada y en situaciones solamente de emergencia o de calamidad pública, yo creo que no hay una afectación de la economía social del mercado, pero la falta de certeza evidentemente sí la puede causar, ¿no? Lo que les decía, el excesivo tecnicismo, elementos normativos del tipo excesivos, la falta de especialidad de los operadores de justicia en materia penal, tampoco nos queda claro cuál es el rol de la autoridad administrativa porque no se le faculta o no se le da cabida para que pueda participar en el proceso penal, ¿no? Sin duda el Ministerio Público y el Poder Judicial puede requerir en cualquier momento información de cualquier ente, no lo establecen como una obligación, por tanto, no se obliga a su participación. Si es inconstitucional o no, bueno, se los dejo como una reflexión. Mi opinión es que sí, porque se transgrede el principio de legalidad y bueno, porque también se debe pensar que en el caso específico de la situación peruana, yo considero que el gobierno y el mercado han respondido de una manera adecuada. No tenemos casos de excesivos precios en los productos, tampoco tenemos casos de desabastecimiento grave que se hayan podido verificar. Por lo tanto, no debería pues atenderse la tipificación de este delito y consideramos que o se mejora o se deroga, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Agradezco nuevamente al grupo Exégesis y quedo atenta si hay alguna pregunta por vuestra parte. Vamos a pasar a las preguntas. Buenas noches. Doctora Virginia, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se sancionará a las empresas que cometan el delito de acaparamiento? Hola Camila, gracias por tu pregunta. Bueno, un poco difícil de que nos quede claro cómo, ¿no? Bueno, como sabemos, en el Perú no hay una responsabilidad penal de la persona jurídica formalmente hablando, sí hay lo que establece la ley de responsabilidad, entre comillas, administrativa, que es una suerte de responsabilidad necesariamente dependiente de la responsabilidad de una persona natural, ¿no? Yo creo el supuesto de que el tipo penal esté adecuadamente estructurado, se va a aplicar una sanción a la persona jurídica en la medida que haya una condena contra una persona natural que haya actuado en nombre de la empresa o en beneficio de la empresa, ¿no? Necesariamente se tiene que verificar esa relación o esa conexión que debe haber para que se aplique la sanción administrativa o las sanciones de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, ¿no? Que incluso pueden llevar o pueden implicar no solamente multas, sino la disolución de la empresa. Muchísimas gracias. Ahora tenemos a Noelia, buen día. Buenas noches, doctora. Bueno, primero felicitarla por su gran exposición. De verdad ha sido bastante clara la explicación. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión tiene usted o qué opinión tiene si se tendría que mejorar la redacción del delito, de este delito en el Código Penal? Y en su opinión, ¿qué faltaría mejorar, quizá? Gracias, Noelia, por tu pregunta. Bueno, en verdad, si me pides una opinión personal,
yo creo que no debería estar tipificado, ¿ok? Yo creo, como les decía, que en un Estado social de mercado, y lo que nos cuenta un poco la historia de cómo se ha manejado en el Perú, ¿no? No debería haber un inconveniente porque el Estado puede, como te decía, establecer subsidios o elevar la oferta de determinados bienes y servicios, ¿no? Si se quiere decir así. Pero si tuviera que intentar modificar este tipo penal, primero establecería cuál es el sujeto activo, no lo dejaría de una manera tan abierta, establecería que necesariamente tiene que ser un comercializador, un proveedor de un bien y servicio. Luego haría remisión a la ley de la materia en salud, por ejemplo, o a la ley o a la entidad competente en materia de, y pondría el bien jurídico que quisiera proteger, ¿no? No lo dejaría de manera abierta. Luego quitaría también el tema de términos de alterar los precios, ¿no? De repente hay un término un poco más genérico en economía que se pueda utilizar para que no pareciera que los precios pueden ser controlados, porque como todos sabemos los precios cada día pueden variar, ¿no? La pena me parece también un poco excesiva, yo le bajaría quizás, no le pondría de 4 a 6, podría ser un poco menor, pero sí se podrían establecer ciertas agravantes, ¿no? Como todos los tipos penales que me establecen cuando es un grupo de personas, a través de una persona jurídica, por ejemplo, en esos casos sí, sin duda, pues la sanción penal tiene que ser mayor, ¿no? Eso como algunas ideas que te puedo plantear. Muchísimas gracias por tu pregunta. Vamos a pasar a la última pregunta con Enrique Antezano. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por su exposición, ha sido de verdad muy, muy claro. Con una duda que me gustaría transmitirle es ¿cuál es el límite a considerar en el delito de acaparamiento? O sea, ¿a partir de qué punto o cantidad de productos una empresa estaría cayendo en dicha figura? ¿Existe alguna fórmula o alguna manera de llegar a este cálculo? Y bueno, finalmente agradecer a Exégesis por este evento tan bueno que ha sido esta noche. Gracias, Enrique. Bueno, es la duda que todos tenemos y lo plasmaba, ¿no? ¿Qué entender por desabastecimiento o escasez? Es un término sumamente amplio y ni siquiera hay una definición establecida en el Código de Protección al Consumidor, porque lo que hace esta norma es incorporar una pseudo definición, pero que tampoco nos establece cuáles son los límites del desabastecimiento. Y como tú sabes, en materia penal no podemos aplicar los términos por analogía, nos tenemos que ceñir a lo que dice específicamente la norma, y si no nos habla de cuál es el alcance, podríamos entender que sería muy discrecional, ¿no? Que es el alcance nacional o que está referido a una determinada materia. Bueno, en Estados Unidos lo que se hizo con esta persona era que se estableció o se aplicó la ley del Estado, ¿no? Del Estado en específico, y se podría entender que la escasez está acotada a ese Estado, pero igual la interpretación era por otro delito, el delito de especulación. En verdad, no se puede establecer, y el problema que va a haber en el caso de que hayan denuncias o investigaciones es de que van a haber criterios divergentes y que al fin y al cabo van a tornar en inaplicable esta norma penal, ¿no? Muchísimas gracias por su respuesta, doctora. Bueno, con esta última pregunta damos por finalizada la sección. Agradecerle nuevamente por su participación. Esperamos tenerla más adelante para otros eventos. No sé si desea decir algunas palabras de despedida. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy gustosa de atender estos debates que me parecen muy fructíferos, y sobre todo estos temas que generan mucho debate y mucha incertidumbre, que es muy importante que a nivel académico se pueda debatir, ¿no? Gracias a Exégesis. Sí, muchísimas gracias a usted.